pago de intereses por 50.000 millones. Desde luego muchísimo dinero. Vamos con la siguiente clave de esta tarde. Hoy de nuevo miramos a los bancos. Tenemos nueva sesión de banqueros con bancos colapsados hoy en el Senado. Ayer le tocaba el turno a Silicon Valley Bank y Signature Bank, a sus directivos, y hoy le toca al exconsejero delegado de First Republic Bank, el último banco en caer. Cayó el día 1 de mayo y lo hizo en manos de JP Morgan tras la intervención de la FEDIC. Ya se sabe la historia. Bueno, ya se ha filtrado el testimonio que va a dar el ex CEO de First Republic, Michael Roffler, y se espera que se achaque, o que achaque más bien la quiebra del banco al contagio de otras quiebras de otras entidades regionales, es decir, mismo modus operandi que sus colegas ayer. Va a decir básicamente que no fue su culpa, que fue el contexto macroeconómico, que fue el contexto del sistema o del sector bancario en ese momento, que ya saben, se lo hemos dicho muchas veces, una de las bases del sistema financiero es la confianza. Si no hay confianza, el sistema se cae como un castillo de naipes. Y claro, lo que se ha filtrado ya que va a decir en el día de hoy Michael Roffler, el ex CEO de First Republic, es básicamente que los reguladores nunca le expresaron preocupación ninguna por la estrategia, por la liquidez o por la gestión de su banco. Y va a dar datos también, por ejemplo, que los depositantes retiraron más de 100.000 millones de dólares solo en unas semanas por el pánico generalizado en el sector. Bueno, se espera que hoy además diga que la caída de Silicon Valley Bank y Signature Bank no se podía prever y que tampoco se podía saber que esas quiebras provocarían una salida sustancial de depósitos en su banco. Vamos a ver cómo dice esto, porque si dice por un lado que había mucho pánico y que su banco ha caído por el pánico, pero luego a su vez dice que no se podía esperar que por la caída de Silicon Valley Bank y Signature Bank hubiera esta salida de depósitos, como que no cuadra, ¿no? Estas dos afirmaciones juntas. Va a ser esta tarde cuando hable el ex consejero delegado de First Republic Bank. Vamos a estar pendientes a las 4 de la tarde, en aproximadamente 45 minutos, es cuando se espera que comience ya esa comparecencia. Pero también vale la pena echar un vistazo a lo que se dijo ayer por los ejecutivos de Silicon Valley Bank y de Signature Bank. Ya les avanzo que ambos se quisieron lavar las manos y, por supuesto, nada de entonar el mea culpa, ¿eh? En todo caso, la culpa para la Fed. Dijeron que lo que había llevado a la caída de sus bancos eran unos eventos que no tenían precedentes. Pero luego empezaron a surgir las preguntas incómodas. Hasta ahora se ha dicho mucho que los directivos de Silicon Valley Bank, por ejemplo, no hicieron un uso correcto de las coberturas por riesgo de tipos de interés. Y es que hay que recordar que el banco tenía más de la mitad de sus activos en bonos de larga duración. Ya saben, se lo hemos explicado muchas veces, larga duración es igual a mayor sensibilidad en movimientos de tipos de interés. Es decir, ya saben ustedes también que cómo funciona la renta fija. Básicamente cuando suben los tipos, bajan los precios. Y cuando ese movimiento de tipos, por tanto, es una subida, los precios de los bonos que tenía Silicon Valley Bank se desploman, claro. Bueno, ayer uno de los exdirectivos básicamente se vino a excusar diciendo que estaban comprando bonos del Tesoro, que son considerados, él decía, uno de los activos más seguros del mundo. Pero cuando hablamos de sensibilidad a tipos de interés, da igual que estemos hablando de activos seguros, porque estamos hablando de que el precio de esos bonos se va a desplomar si suben los tipos, que si nos da igual que pase o qué es lo que pase de aquí al vencimiento, pues perfecto, porque vamos a ir recibiendo intereses y el principal nos lo van a devolver intacto, se supone, si no hay default, al vencimiento. Pero claro, como hay algún problema y haya que vender de manera anticipada en el mercado esos bonos, ahí es cuando tenemos un problema si los tipos han subido, porque entonces los precios de esos bonos se habrán desplomado y tendremos que vendernos al mercado con un precio mucho menor del que estábamos previendo que podíamos recuperar, porque nosotros pensábamos que si íbamos a vencimiento íbamos a recuperar toda la inversión y además los cupones. Pero claro, si pasa cualquier cosa, como le pasó a Silicon Valley Bank, no tiene cobertura de riesgo de tipos de interés y además hay que vender esos bonos al mercado, pues se venden con unos desplomes importantes. Así que da igual eso de que los bonos del Tesoro son uno de los activos más seguros del mundo, y eso lo tiene que saber el ex CEO de Silicon Valley Bank. Si lo sabemos nosotros, ¿cómo no lo va a saber un directivo de uno de los bancos regionales más importantes de Estados Unidos? Bueno, lo importante aquí, desde luego, que era tener una buena cobertura de riesgo de tipos, pero parece que Silicon Valley Bank no la tenía. Y ayer, uno de los senadores le hizo una pregunta incómoda al ex CEO de Silicon Valley Bank, y su respuesta, desde luego, que deja en una posición horrible al exdirectivo. Le preguntó uno de los senadores si no tenían coberturas de esos bonos, y Greg Becker le responde que sí, que había coberturas, pero que desconoce los detalles de esas coberturas. Claro, el CEO, jefe máximo de una empresa,
no conoce los detalles de cómo se cubrían ante una subida de tipos cuando la Fed estaba subiendo los tipos como loca. ¿Cómo puede ser que no supiera los detalles de cómo se estaban cubriendo por el riesgo de subida de tipos? Que era algo que ya estaba pasando y que el CEO no supiera los detalles. Porque claro, es curioso también una de las reflexiones que hace el senador Kennedy, que le plantea también al ex CEO de Silicon Valley Bank. Le pregunta a Greg Becker, las coberturas cuestan dinero, ¿no? Y él le responde, claro que sí. Y Kennedy le dice, si hubierais tenido coberturas tendríais menos dinero, porque cuestan dinero. Y si tuvierais menos dinero, eso habría afectado a tu bonus, es decir, a tu extra, a tu paga extra, porque al final va en función de la rentabilidad del banco. Y puede que aquí este senador haya dado en el clavo. ¿Hasta qué punto los banqueros de Silicon Valley Bank no cubrieron sus activos de la subida de tipos o no lo hicieron correctamente porque no les convenía a ellos a título particular? Bueno, lo mejor es la respuesta del ex CEO. Tarda como 3-4 segundos en responder y le dice, con poca seguridad además, que su sistema de compensación es un sistema de largo plazo. No sabemos si con esto ya se siente que ha respondido suficientemente bien a la pregunta, pero desde luego que parece que el senador Kennedy da bastante en el clavo y da un poco con lo que desde la Reserva Federal han insistido en varias ocasiones, que es muy probable que hubiera una mala gestión por parte de estos banqueros y que no pensaran en algo tan evidente como es tener una correcta cobertura de tipos de interés cuando tienes una cartera de bonos cuyo 55% está en bonos de larga duración y que, por tanto, en cuanto la Fed se ponga a subir tipos, que era algo evidente cuando están los tipos en el 0%, que en algún momento vayan a subir, tienes que tener una cobertura de tipos porque se van a desplomar esos precios. Bueno, desde luego que él dijo que sí, que tenían cobertura de tipos, pero de riesgo de tipos, pero parece que no de una manera con mucha contundencia, ¿no? No sé, no daba mucha confianza como se expresaba el ex CEO de Silicon Valley Bank, hoy ex CEO de First Republic, así que muy pendientes a las 4 porque tendremos aquí en directo esa retransmisión, iremos traduciendo qué es lo que se dice, ya les avanzaba antes qué es lo que va a pasar, que va a lavarse las manos, igual que sus colegas también ayer, pero desde luego que va a estar muy interesante escuchar también cómo le hacen preguntas incómodas y cómo responde también él, en este caso Michael Goffler, como digo, el ex CEO de First Republic.